Bienvenido a tu luz de la palabra. Me alegra que nos sintonizaras. Mi nombre es Ivette Lodato, tu presentadora, y él es Paul Lodato. Nuestra visión es despertar, equipar y empoderar el cuerpo de Cristo, y buscar y salvar a los que están perdidos. Y lo hacemos llegando a la cultura de la generación de la vista y sonido usando todos los diferentes medios de comunicación. Así que mantente en sintonía y regresamos enseguida con tu luz de la palabra. En el episodio de hoy, ¿qué vamos a discutir con nuestros espectadores, Ivette? Bueno, hoy tenemos un tema interesante y vamos a hablar de cómo estamos libres de pecado. Cierto, eso es muy importante. Estamos libres de pecado, y es triste decir que la religión dice, tienes que hacer mucho y eres un pecador. Aquí hay un enunciado que escuchamos mucho. Soy un pecador, salvado por la gracia. Bueno, eso es un oxímoron, ¿cierto? Es porque estamos salvos. Punto. Cuando Jesús murió en la cruz, terminó la obra que nuestro Padre Celestial le había asignado. Su tarea, su trabajo, su misión, era llegar al pie de la cruz para tomar el castigo y los pecados de este mundo. Así que los tomó al clavarse a sí mismo, o mejor, clavándolos en la cruz, al pecado. Y mucha gente todavía no entiende bien este tema. En cierto modo, no ha entrado a sus corazones. Pero la realidad es lo que Jesús hizo, lo que Él logró. Cuando fue crucificado, fue que Él tomó esa naturaleza pecadora. Con naturaleza pecadora quiero decir, ese mecanismo interior que causa que los hombres pequen adrede. Es algo con lo que ya nacen. Cada ser humano nace en un estado mental pecador. Sí, casi me recuerda al niño que mete la mano en el tarro de las galletas. Sí, Toma unas galletas y su mamá o su papá dice, oye, ¿te comiste unas galletas? Y tiene chocolate en toda la cara, como diciendo no. cierto. Y ese pecador mintió. Sí, Y tiene chocolate por todos lados, ¿cierto? exactamente es esa naturaleza extra, esa naturaleza adánica, si quieres decirlo de esa forma. Sí. Esa naturaleza está en cada ser humano. Nadie enseñó a ese niño o niña a mentir. Sí. Lo hicieron siguiendo su naturaleza, pero Efesios 1, versículo 13, dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. Estamos sellados. En el momento en que le dijimos que sí a Jesucristo, estás sellado en Él como dije en el último episodio. Nos convertimos en uno con Cristo. Nos convertimos en uno con Él. Es por eso que en Juan 15, creo que dice que sin mí no puedes hacer nada. Correcto. No puedes dar frutos. Los frutos de la justicia, los frutos de la santidad. Ese fruto no puede manifestarse en el cuerpo de alguien que no ha nacido de nuevo. Correcto, no puede haber. No puedo ser un pecador salvado por la gracia. Mi naturaleza no puede estar mitad en el cielo y en el infierno. O soy una nueva creación, una creación abundante, o no lo soy. Sí, Y por eso, amo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y la razón por la que lo amo tanto, Ivette, es que no se basa en cómo te desempeñas, no es lo que vas a hacer, es lo que eres por quien podrías ser.
Y la elección depende de ti y todo lo que tienes que hacer es recibirla por la fe. Eso dice Romanos 10 versículos 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que debido a que somos salvos, si decimos sí a Jesús, y ved, no solo somos salvos por su gracia, somos liberados. No vamos a ser liberados. Estamos liberados del poder de la oscuridad. Háblanos un poco más sobre esto, por favor. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, Él nos ha liberado de la autoridad de las tinieblas, amo eso, del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien ya lo tenemos, redención. Dios nos ha redimido por medio de Jesucristo, el perdón de los pecados. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean gobernantes, sean autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Dios nos ha liberado Sí, de los poderes de la oscuridad. Lo que eso significa es que el hambre de pecar, habitual y deliberadamente, esa parte ha sido eliminada. sí, Así que si pecas como creyente, es una elección, sí, porque Dios se encargó de eso. sí. Es decir, ese hambre de pecar, Él ya se encargó de eso, ya lo clavó en la cruz. Y es tan bueno, ¿sabes? Te escucho decir eso y es escritura. Me acuerdo de Hebreos 26. Sí, Quiero que nuestros televidentes conozcan este versículo, y lo pueden ver en la absolutamente. pantalla. Hebreos 9, 26, dice, ha quitado el pecado. Déjame asegurarme de decirlo bien. La gente tiene que verificar la verdad, no tomar nuestra palabra por sentado. Necesitan ver las Sí, escrituras por sí mismos. exactamente. Esa es nuestra misión en tu luz de la palabra, despertar a las personas a la verdad de su palabra. Hebreos 9, 26 dice esto, dice, de otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, Él se ha presentado una vez, en la consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Él nos quitó el pecado, Él nos quitó esa naturaleza pecadora. Cuando fue a la cruz por nosotros. Sí, Hay tantas cosas, y también hay otros pasajes que hablan de nuestra libertad desde el pecado. ¿Y por qué no explicamos eso? Porque, de nuevo queremos enfatizar, para nuestros espectadores, la importancia de que son libres en Cristo. No es libre de hacer lo que quieras, cierto. pero libre porque a quien el Hijo ha liberado es verdaderamente libre. Vayamos a Romanos capítulo 6. ¿Qué dice ese capítulo? Todo este capítulo es poderoso sobre nuestra libertad en Cristo. Pero Romanos 6:6, si estás tomando notas, desde donde estés mirando, Romanos 6:12, Romanos 6:14, Romanos 6:18, Romanos 6:22, estos son versículos clave para que los escribas. Solo anota las referencias que te acabo de mencionar. Beth va a compartir algunas contigo. ¿Qué dice Romanos 6:6? O tal vez quieras empezar en otra parte en ese pasaje. Sí, retrocede un poco. Romanos 6:4 dice, pues por el bautismo fuimos sepultados, juntamente con Él, en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En el momento en que Jesucristo murió, aquellos que aceptan a Cristo, murieron con Él. Cuando Jesús, No físicamente. no físicamente, sino en espíritu. Y cuando lo enterraron, nos enterraron a nosotros. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Entonces, ¿qué sucede cuando Jesucristo fue al Padre y se sentó a la diestra del Padre? Eso nos permitió tener acceso para ir directamente al Padre y para poder tener esa comunicación y lo que sea que necesitemos, ya sea sanación física o cualquier otra cosa. La salvación para un ser querido o lo que sea. Podemos ir directamente al Padre y pedir y hacer nuestra petición. Y eso me gusta. Es muy importante. Que puedas ir directamente. No tienes que esperar a la gente de la televisión que te está hablando. No tienes que tener a alguien que te ponga las manos encima para conseguir algo que Dios te ha dado. O un evangelista de cabello elegante para entrar y recibir.
En otras palabras, no es necesario un tercero para que obtengas algo que Dios ya te dio, solo tienes que recibirlo por la fe. Sí. Y decir, ¿sabes qué? Tu palabra dice esto y debido a que cuidas tu palabra para hacerla real, y el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer. Yo tengo acceso directo Sí. a mi Padre Celestial, mi Abba Padre, a donde puedo ir en cualquier momento. Sí. Y tengo todo lo que pertenece a la vida y la piedad porque eso es lo que es su palabra. Sí, nos hemos unido con Cristo. Ahora fíjense que hay personas que están en diferentes ámbitos de la vida, en otras palabras, hay personas que nacen de nuevo y no entienden lo que ha sucedido. Es por eso que escribí el libro He aceptado a Jesús. ¿Qué ha pasado? Porque ahí dentro encontrarás y analizarás solo los pasos básicos de lo que ocurre desde la confesión y luego desde el nacimiento espiritual hasta la comprensión de que estás libre de pecado. Y últimamente, eres una nueva creación, porque eso es lo que eres, una nueva creación, creada en Cristo, conforme a la imagen a su semejanza. Dios nos ha permitido acudir a Él directamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que ordenó antes de la creación de la tierra. Quería a esa familia, por decirlo así. Ahora hay personas que están en diferentes niveles, como dije, caminos de vida, y tienes que quererlo. Tienes que madurar hasta ese lugar donde no. Si tienes que ir a otra persona para conseguirlo, eso está bien. Nosotros Cierto. te ayudaremos. No rechazamos a nadie porque Jesús no rechazó a nadie. Cierto. Quiere que maduremos hasta ese lugar donde no tengamos que depender de otros para conseguir algo que Él ya nos dio. ¿Y por qué hizo eso? Él lo hizo porque Romanos 8:19 dice, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Hay personas por ahí que necesitan amor, que necesitan perdón, que necesitan liberación. Y Dios me habló en 2015 y me dijo lo siguiente: necesito que mi pueblo comprenda, que entienda su identidad para entender su herencia, para entender su posición. Dios quiere eso. ¿Por qué? Porque hay otros allí afuera, en el mundo. Hay tanta gente ahí fuera que Sí. tanto necesitan del Evangelio, necesitan salvación, necesitan liberación, necesitan sanación. Por eso es que estamos aquí, para animarte y hacerte saber lo que tienes, tú posees. Sí, Por eres Dios. un heredero conjunto. Romanos 8:17 dice, somos herederos. Pero Romanos 6:6 y 6:12 y también 6:14. Lee Romanos. Bien. 6:6 para nosotros. Dice, y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos esclavos del pecado. Así que vas a conocer a ese amigo. ¿Qué dice el versículo 12? El versículo 12 dice, no reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan sus malos deseos. Amigos, ustedes son los que tienen la autoridad Sí. para no permitir que el pecado reine en tu cuerpo. Y el versículo 14. Y el versículo 14 de Romanos 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el versículo 18. Y 6, versículo 18. Y 22. Dice, habiendo sido liberados del pecado, se convirtieron en esclavos de la justicia. Y 22. Ahora, habiendo sido liberados del pecado y esclavizados a Dios, obtienen el beneficio de la santificación y el resultado de la vida eterna. Poderoso. Bueno, vamos a continuar hablando de la libertad que tienes en Cristo. Ustedes están libres del pecado, son una nueva creación, y nosotros ya regresamos en tu luz de la palabra. Yvette Loudato ha escrito este nuevo mini libro titulado He aceptado a Jesús, ¿qué ha pasado?, para ayudar a responder las preguntas después de haber aceptado y confesado a Jesús como Señor de tu vida. En este libro descubrirás que estás completamente libre de pecado, y que fuiste creado a su imagen con un plan y propósito en la vida. Descarga una copia gratuita de este libro en www.lightoftheworld.tv. Repito, es lightoftheworld.tv, y aprende más sobre tu nueva vida. ¿Sabes, Yvette? Me doy cuenta de que puede haber gente viendo esto y diciendo, oye, es la primera vez que escucho esto.
A veces toma tiempo cuando hemos sido estratificados en religión y ni siquiera lo sabíamos y, ya sabes, mira, damos gracias a Dios por cada pastor y ministro del Evangelio. Enseñan de acuerdo a la vida que han tenido, lo que Dios les ha revelado. Pero estas son las Escrituras, no tenemos todas las respuestas. Conocemos quién las tiene. Igual que ellos. Así que los animo a profundizar en la palabra de Dios. Sé un discípulo, sé un aprendiz. Eso es ser un discípulo. Alguien disciplinado que aprende a dividir correctamente la palabra de la verdad como dice en Timoteo. Y entonces es crítico que hagamos eso. Porque estamos libres del pecado y tenemos esta libertad en Cristo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es un subproducto de esa libertad? Sentarse a la derecha del Padre. Cuando Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, nosotros también nos sentamos en los lugares celestiales. Explícame eso. Efesios 2, y lo tomaré del versículo 1. Dice, en cuanto a ustedes, estaban en tiempo pasado. Estaban muertos en sus delitos y pecados, en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre nosotros, en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, son salvos. Y conjuntamente, con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay mucho ahí que es bueno. Estás sentado con Cristo. En otras palabras, esa es la posición. Esa es la posición. Nuestra autoridad en el aire. Correcto. Dios dijo, te he dado todos los poderes. Algunas traducciones dicen, he aquí, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les dañará. Lucas 10:19 y por eso es tan importante. No podemos ser de mente diabólica o conscientes del pecado. Sí. Necesitamos saber la identidad que Él nos ha dado. Y yo sé que de eso habla tu libro. Sí. De eso se tratan estos episodios. Sí. Es para dar revelación a la luz de su palabra, perteneciente a aquel que nos ha hecho ser quien somos. Porque si obtenemos una revelación de nuestro Padre Celestial que nos ha hecho ser como su hijo o su hija, no pecaremos. Exactamente. ¿Cierto? Porque su simiente permanece en nosotros y no podemos pecar como dice en Juan 1, 3, 8 y 9. Hay tantos pasajes, pero ¿qué más te gustaría compartir con nuestros espectadores? A mí me gustaría que los espectadores comprendieran que se convertirán en aquello en lo que se Eso enfocan. es bueno. Si continúas enfocándote en tus errores pasados y en tus fracasos pasados, nunca vas a seguir adelante con lo que Dios tiene planeado para ti. Estarás atascado, como los hijos de Israel. Estaban atrapados en esa mentalidad y un viaje de 11 días tomó 40 años. ¿Por qué? Porque estaban atrapados en el mismo patrón, atrapados en la misma mentalidad. Pero Dios lo dijo en Isaías 43. Sí. Dijo que olvidaras esas cosas anteriores. Tu pasado está terminado, porque Dios se lo llevó. Lo clavó en la cruz. Sí, la acción de realizar cosas. ¿Sabes algo? Haré un camino en la selva y ríos en el desierto, sí. Y ese es el punto. Esa es la belleza de nuestro Padre Celestial. Su deseo para cada uno de nosotros como sus hijos e hijas es llegar a esa madurez de bienestar. No solo yo estoy libre de pecado. Cierto. Y tengo esa libertad y estoy vivo para sentarme con Él, que estoy unido a Él. Y como estoy unido a Él, puedo hacer lo que Él hizo. Y haré obras mayores porque Él se fue al Padre, ¿verdad? Como dice en Juan 14:12. ¿Y sabes lo que dice? Que estamos completos en Él. Estamos completos. Estamos completos. Así que no tienes ningún defecto. Sí. Todo lo que tienes que hacer es obtener una comprensión de quién eres, de lo que Dios te ha hecho ser, olvidando las cosas viejas y avanzando hacia el destino dado por Dios. Sí. Porque la gente necesita saber su posición, necesitan saber lo que tienen, lo que poseen. Para que puedan caminar como Jesús y hablar y manifestarse como Jesús en la tierra. Sí, exactamente. ¿Y sabes qué? Jesús dijo en su palabra, haremos cosas mayores, porque voy al Padre. Eso es lo que Jesús dijo. Juan 14:12, ahí está la referencia. ¿Qué significa obras mayores?
La misión y la tarea que Dios tiene para cada ser humano, Él nos ha dado esa tarea. Él nos ha dado la palabra de reconciliación para reconciliar a toda la humanidad con Él. Él nos ha dado ese poder, esa autoridad, para poner las manos sobre las personas que están enfermas, que si la gente tiene un mal informe, que somos capaces de hablar de la vida en esa situación. Si la gente necesita liberación, oye, han dado la palabra de que si son creyentes, han sido liberados. Sí, Si no son creyentes, diles quién es Cristo. sí. Muéstrale y señalale al Padre. Y me gusta lo que dijiste. Si eres un creyente, has sido liberado en tiempo pasado. No tienes que ir a una sala de sanación para hacerlo. Cierto. No tienes que. Agradecemos a Dios por todos los programas de 12 pasos, todas estas cosas que ayudan a las personas a acercarse a Jesús. Pero oye, puedes conseguirlo todo por ti mismo. Quiero decir, mira a Paul. Tuvo la experiencia Damasco Road. No fue a un programa de 12 pasos. Me encanta lo que dices. Dios no es una fórmula. No es una fórmula. De hecho, hubo un tiempo en el que estaba enferma. Y creo que fue cerca de 2 semanas. Hice todo lo que estaba en mi poder. Para empezar, ya sabes, hice lo natural. Tomé el enfoque holístico y todo eso. Pero aún no mejoraba. ¿Y sabes qué? Le oré a Dios y le dije a Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué no estoy mejorando? Y algunas personas dirían, no estás mejorando porque no tienes suficiente fe, o hiciste algo malo. No ayunaste y rezaste lo No. suficiente. ¿Sabes lo que Dios me dijo Sí. cuando oré? Me dijo que no soy una fórmula. No puedes empaquetarme y pensar que hay una fórmula o cierta manera en que Dios sana. Solo tienes que pedirlo. Les digo que cuando le pregunté a nuestro Padre Celestial qué me pasaba, Él me dio la respuesta. Él me dio la solución y al instante fui sanada. ¿Por qué? Porque fui directamente a Dios y le pedí. Y Dios está ahí para ti. Solo pídele a nuestro Padre Celestial tu necesidad. Solo pídele a Dios. Él nunca le niega nada a la gente que lo ama. Correcto. El Padre quiere que seamos prósperos Sí. en nuestra salud como en nuestra alma. Cualquiera que esté roto ahí fuera. Sí. Dilo y ve. Si hay alguien que necesita sanación en su alma, solo tiene que tomar el poder sanador de su palabra. Recíbelo y hazlo tuyo. Permite esa palabra, incluso si tomas una escritura con un versículo. Conviértete en uno con ella, medita en esa palabra que te ministrará y te ayudará en cualquier área en tu vida, ya sea la adicción, ya sea el rechazo, ya sea una enfermedad o lo que sea. Aférrate a la palabra, conviértete en uno con ella y deja que la palabra te santifique. Porque la Biblia dice que la palabra es lo que santifica tu alma. Y en Juan capítulo 6 versículo 63 dice, sus palabras son espíritu y vida. Y Sí. eso es lo que me encanta. Puedes estar escuchándonos hablar acerca de la libertad que ustedes tienen en Cristo y la sanación que ustedes tienen en Cristo. Un versículo que nos encanta compartir con aquellos que están luchando con problemas de salud es Romanos 8:11, dice. Y si el Espíritu Que resucitó a Cristo de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales. Sí, el mismo Espíritu. Por el Espíritu, piensa en eso. Así que cuando estábamos hablando de estar unidos con Él, estamos diciendo, meditar día y noche. Al igual que tú tomas la receta que un médico te da, un medicamento, cada vez que tomas esa receta di, Padre, voy a hacerlo. Dios dio toda autoridad. Si el doctor dice que haga esto, yo voy a hacerlo. Pero también debes mantenerte firme en tu palabra porque la gran posición es Jesús. No estamos diciendo que no escuches a tu doctor, ahí dice, Dios da toda autoridad, Correcto. pero adquiere sabiduría. La sabiduría es lo principal. La gente muere por falta de conocimiento. A veces buscamos remedios que pensamos que son una fórmula y es cuando la Biblia dice, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en mí y da vida a mi cuerpo. Oh, si pudiéramos comprenderlo. Esa sanación es el aliento de los niños. ¿Cuánto más por un hijo e hija de Dios? Exactamente. Amén. ¿Y quieres saber algo? Dios sana de diferentes maneras. Claro que sí. Dios pone a los doctores. Utiliza el don que está en las manos del doctor.
Ahora aquí está el secreto. El secreto de tu sanación es preguntarle al Padre Celestial, ¿qué debo hacer? Pero ahora mismo siento que alguien necesita sanación, y quiero que sepas ahora mismo que si estás experimentando sanación física, que has intentado y hecho todo lo que podías, quiero que sepas que el poder sanador de Jesús, la sangre de Jesús, te liberará de toda enfermedad y de todo mal. ¿Sabes por qué? Porque Él soportó nuestra enfermedad. Sí. Él llevaba la enfermedad, y por las llagas de Jesús somos sanados. Así que si intentaste todo y más, aférrate a esta palabra. Jesús te ha liberado de esa enfermedad por la que estás pasando, con la que has estado luchando durante años, que has intentado médicamente, de manera holística, y de todas las maneras en que has intentado, y dijiste que no sabías qué más hacer. Te diré, lo que te recomendaría hacer es recibir el poder de sanación ahora mismo donde sea que estés. Recibe el poder sanador de Jesús. Permite que la palabra se manifieste, y seas sanado en el nombre de Jesús. Sé sanado, y si recibes esa sanidad no es por nosotros que no somos el sanador. Es No. nuestro Padre Celestial, está en su palabra. Él cumple su palabra, y la sanidad es parte de los beneficios de conocer a Jesús. El mayor milagro en tu vida es conocer a Jesús, Amén. como tu Padre Celestial. Y de eso, uno de los beneficios es esa virtud sanadora que viene de Él. Así que si rezas esa oración, solo contáctanos. Queremos escuchar de ti. Danos un testimonio sobre lo que el Señor ha hecho en tu Sí. vida, mientras estás viendo esta transmisión, en televisión o en una plataforma de medios digitales. Nos queda poco tiempo. Juan 8:36. Quiero que nuestros espectadores vean que somos libres en Cristo. Y sé que hemos dicho esto, pero es bueno para ellos verlo porque queremos que la gente conozca su palabra. Ese es el objetivo de esto. Que cuando nos veas enseñando, queremos que la gente se empodere. Amigos, quiero que sepan que Juan 8:36 dice, si por lo tanto, el Hijo nos hará libres, serán verdaderamente libres. Tú eres libre. Estás libre de la esclavitud del pecado, esa corrupción que te limitaba y te retenía. Ninguna droga, alcohol o adicción tiene fuerza ni poder cuando se trata del poder del Dios Todopoderoso. Así es, amigos. Así que nuevamente queremos darte las gracias por ver tu luz de la palabra. Se van tan rápido. Sí. Mantente en sintonía. Misma hora, mismo lugar. Y cada semana tenemos algo para ti. Queremos animarte y empoderarte. Y abrir tus ojos con respecto a su verdad, porque su verdad es lo que nos hace libres. Y solo ahí es donde está el gozo y la victoria. Está en conocer la sanación, el poder salvador, la gracia de Dios, que se nos da tan libremente a cada uno de nosotros. No se basa en lo que hicimos o no. No se basa en nuestro desempeño, sino en lo que Él hizo en esa cruz. Hasta la próxima semana, misma hora, mismo lugar. Te veremos pronto en tu luz de la palabra. His promises are yes and amen. His promises are yes and amen. He is faithful and true to what he said he would do. His promises are yes and amen. Descarga una copia gratuita de este libro en www.lightoftheworld.tv. Repito, es lightoftheworld.tv, y aprende más sobre tu nueva vida.